entonces empezamos a ver unos temas que quizás también ustedes vieron anteriormente en el curso, que eran límites de funciones, ¿no es cierto? Pues seguramente lo vieron en funciones de una variable. ¿Sí? ¿Alguien recuerda más o menos lo que era un límite de una función? ¿Y hasta dónde yo me podía aproximar por un lado en el punto crítico de una función? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde yo me podía acercar, ¿no es cierto? Por eso era el límite se acerca. ¿Ya? Ahora, cuando están estudiando en el plano, ustedes cuando estábamos en el plano, teníamos una función de este estilo. Acá está el valor 2, este vale 3 y esto vale 4, ¿cierto? ¿Ya? Hoy tenemos una función por tramos o con alguna discontinuidad, y cuando calculamos el límite, ¿sí?, de esta función, tengo validez para esa función, cuando x se acerca a 2, ¿sí?, ¿qué valor tiene el límite de esa función? Cuando x se acerca a 2. ¿4? No, infinito 3 o 4. O sea, la función en 2 vale 3, ¿cierto? Sí. Justo en ese punto vale 3. ¿Sí? 4 no está tomado, ¿cierto? ¿Pero cuánto vale el límite? Bueno, cuando habían esas complicaciones, uno que hacía, tomaba los límites laterales, ¿verdad? Por izquierda o por derecha. ¿Sí? Entonces me dice, me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda. ¿Sí? Si me acerco por la derecha le ponía como un más, ¿cierto? Y por la izquierda un menos. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco por la izquierda, ¿sí?, el límite que yo voy a considerar, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Si yo me acerco por la izquierda, ¿a cuánto se acerca la función? Al 3, ¿no es cierto? En cambio, si yo me acerco por la derecha, ¿cuánto valdría el límite? Si me acerco por la derecha, la función a que se acerca al 4. ¿Cómo son los dos límites? Distintos. Por tanto, no existe límite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el límite era único, ¿no es cierto? Y una forma para saber que existiera es que los límites laterales tienen que ser iguales. Si los límites laterales son iguales, existe. Si son distintos, no existe. ¿Sí? Ya. Eso con una variable. Es un recuerdo, ¿no es cierto?, de cálculo 1. Un lindo recuerdo.
Bien. Bueno, y la idea era eso, o sea, no es evaluar, porque, repito, o sea, si yo evalúo la función en 2, en este caso si está definida, la función en 2 vale 3. ¿Sí? En 2 vale 3. ¿Sí? Por ejemplo, si estos límites tienen sido iguales, tampoco podemos asegurar que sean continuos, por ejemplo, una función, ¿no es cierto? Y para que sea continua, el límite tiene que existir, ser iguales, y además tiene que ser igual a la función en el punto. ¿Ya? Pero de ahí vamos a entrar nuevamente a eso que son algunas de las aplicaciones del límite, ¿no es cierto? En la continuidad, la derivada y todo eso. ¿Ya? Bien, veamos entonces cómo sería ahora tomar un límite de dos variables. Entonces, fíjense acá hay una función de dos variables, que la función es x por y más x, ¿sí? X más y por x. ¿Y qué pasa cuando el x y el y se acercan al 2 y al 3? ¿Sí? Bueno, ahí me dice que ese límite vale 8. ¿Por qué creen que vale 8? El x se acerca a 2, el y se acerca a 3. Como se acerca a 2, esto es un valor cercano a 2, esto es un valor cercano a 3. Si lo multiplico, es un valor cercano a 6, ¿cierto? Más un valor cercano a 2, eso me da un valor cercano a 8. ¿Sí? Entonces ese es el cálculo límite. La misma historia que teníamos en cálculo 1. Solamente que tengo que identificar si acaso son de 2 o 3 variables, ¿cierto? Podría ser. ¿Sí? ¿Ya? Y para nosotros incluso a veces era como mecánico calcular el límite. En cálculo 1, porque uno llegaba y como que reemplazaba y listo. ¿Sí? Y no, se le iba la idea que es aproximarse. ¿Sí? Entonces uno reemplazaba nomás, lo mismo que acá yo dijera, ya, el x vale 2 y el y vale 3, reemplazo, 2 por 3 es 6, más 2 son 8, ¿cierto? Uno hacía lo mismo y después se le iba la idea del límite. Hasta que llegaba a calcular unos límites que me traían problemas. ¿Se acuerdan cómo eran esos límites, por ejemplo? ¿O cuándo siempre hay problemas? ¿Cuándo hay? Sí, pero más que cercano a cero, que si vale cero el límite da lo mismo. Cuando hay fracciones, ¿no es cierto? Cuando hay fracciones, ahí generalmente se originan los problemas. O bien raíces cuadradas también, ¿no es cierto? O cosas de ese estilo. ¿Sí? Más bien cuando se producían indeterminaciones. ¿Sí? Las indeterminaciones generalmente es 0 partido por 0, ¿no es cierto? Infinito partido por infinito, 0 por infinito, 1 elevado a infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso lo da la E, por ejemplo. Pero generalmente cuando era 0 partido por 0, esas divisiones, o infinito partido por infinito, se originaban problemas. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hacíamos? Factorizaba. ¿Se acuerdan? Uno factorizaba y eliminaba la indeterminación, y después nuevamente volvía a la idea del límite, pero de nuevo seguía con la idea de llegar a reemplazar. ¿Ya? Ya. Muy bien. En este caso, fíjense, no hay fracción, no hay raíz cuadrada, no hay nada, entonces no hay problema, es un polinomio. Un polinomio no hay problema el cálculo del límite. ¿Sí? O sea, incluso se puede, hasta esa misma mecanización de reemplazar el valor, funciona. ¿Sí? Esa es la primera analogía. La segunda, esa es la si tomo una función de dos variables, se encuentra en el espacio. ¿Sí? Entonces, esta puede ser mi función. Pues una superficie. Esa es una función de dos variables. ¿Sí? Y acá, ¿no es cierto? Teniendo el valor de x y de y de abajo, ¿no es cierto? X, y. Ese es el punto que yo quiero acercarme y tomar límite. ¿Sí? Entonces, si quiero tomar límite de esa función, nuevamente puedo ir con la idea de los límites laterales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me puedo acercar a ese punto? ¿Puedo acercar por acá? ¿Sí? ¿O me puedo acercar por acá? Pero también puedo acercar por acá, ¿no? O por acá, o por acá, o por acá, o por acá, o por allá. O sea, ¿de cuántas formas puedo acercar? Infinitas.
¿Sí? De hecho, me puedo acercar por acá mismo, pero tomando distintos caminos o trayectorias que vamos a llamar. ¿Sí? Entonces, el concepto de límite lateral cambia en el espacio. ¿Sí? Porque en el plano eran dos. ¿Sí? Pero en el espacio son infinitos límites laterales. Ah, ¿y en qué nos afecta eso? Por ejemplo, nosotros decíamos en el plano, si los límites laterales eran iguales, el límite existe, ¿no es cierto? O sea, si todos los límites laterales son iguales, existe. ¿Sí? Y si eran distintos, no existe. Ya. Entonces acá es la misma lógica. Si todos los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. ¿Ya? ¿Ven más o menos el problema ahí o no? Si todos los límites laterales son iguales, existe. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular todos los límites laterales. O sea, más que mucho. ¿Cuántos son? ¿Infinito? ¿Lo puedo calcular? No se pueden calcular. ¿Sí? Entonces ya, con la idea de trayectoria, calcular la existencia del límite es algo súper complicado. ¿Sí? Entonces ya ahí se complica bastante. De hecho, la forma de encontrar el valor de un límite de una función, básicamente se utiliza el teorema de Sandler. ¿Sí? Que se acotan funciones, digamos, ¿sí? Y trato de encajonarla, digamos. ¿Ya? Así que no es viable. ¿Sí? Ahora, y el otro tema, que si no existían es porque los límites son distintos. ¿No es cierto? Entonces yo digo, ya, voy a tomar este límite lateral. ¿Lateral qué? Me da 1. Ah, voy a tomar este límite lateral, 1. Este límite lateral, 1. Este límite lateral, 1. Este límite lateral, 1. 1. Ah, todos me dan 1. Todo esto que están acá me dan. ¿Qué puedo concluir ahí? Un alto porcentaje que sí existe. Ya, es un alto porcentaje, pero puedo decir si acaso existe o no existe, porque yo tengo que decir sí o no. ¿Por qué no? Porque tengo que probarlos todos. ¿Sí? ¿Qué pasa si pruebo 1.300 y tantos millones de límites laterales y todos dan 1? Aún no es suficiente. No es suficiente. ¿Sí? Porque me basta que me encuentre uno solo que sea distinto y ya el límite no existe. ¿Sí? Ya. Entonces, en esa idea va a ser fácil calcular la no existencia del límite. ¿Sí? Primero que vamos a ver la no existencia del límite. Porque la no existencia del límite vamos a tener que buscar de estos infinitos caminos. ¿Sí? Vamos a ver qué estrategia vamos a tomar. ¿Ya? Le voy a enseñar. De estos distintos caminos, ¿qué camino tomar? De tal forma que los dos límites me den distintos. Y así voy a demostrar que el límite no existe. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Y lo vamos a ir, obviamente no vamos a calcular el límite como en el anterior, ¿no es cierto? Vamos a ir lo anterior del problema, hay división. ¿Sí? Hay división y vamos a distinguir si acaso existe o no existe el límite. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia en el espacio. ¿Ya? Veamos el límite. Apareció división. Si activa ponemos leer, ¿no es cierto? Una división. Dice el límite cuando x e y tienden a 0 de x por y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ojo que acá va a servir todo lo que se vio en cálculo 1, en el curso de cálculo, también se traduce acá. ¿Sí? Los teoremas y todas esas cosas. ¿Sí? Que el límite único, ¿ya? ¿No es cierto? Que para que los límites sean, si los límites laterales son iguales, son estos infinitos, si son iguales, entonces existe el límite, ¿ya? Y también el teorema de álgebra límite. ¿Se acuerdan del teorema de álgebra límite, no? ¿No? El teorema de álgebra límite porque ya sabemos cuánto vale el límite de x cuadrado, del seno, ¿no es cierto? Todo sirve de igual forma, pero me habla, ¿qué pasa si hay, por ejemplo, una suma? Ya, bueno, voy a ponerle por defecto 0, 0. ¿Ya? De hecho, todos los límites que vamos a trabajar acá no hay ni a 1, 2, ni a 3, 4, siempre a 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias al álgebra lineal que sabemos nosotros, que si yo tengo un punto en el 1, 1, ¿cierto? Puedo trasladar
ese eje, acá este nuevo eje, y dejar ese como 0, 0. ¿Sí? Eso, todos los límites se pueden dejar como 0, 0. ¿Sí? Gracias a las traslaciones. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa cuando hay una suma? ¿Cómo se calcula el límite ahora? Se puede calcular como el límite del primero más el límite del segundo. ¿Sí? Con x a 0, 0. No lo voy a escribir porque es como... ¿ya? Cuando hay multiplicación, ¿qué pasa cuando hay multiplicación? También se voy a calcular como el límite del primero por el límite del segundo. ¿Sí? Y cuando hay división, ¿cómo se calcula la división? Como el límite del numerador partido por el límite del denominador. ¿Sí? Repito, no, acá no estoy poniendo cuando x tiende a 0, 0, pero esto es obvio. ¿Ya? Pero acá siempre y cuando el límite de g de x, ¿cómo tiene que ser? Distinto según la división. ¿Cierto? ¿Sí? Y generalmente, como yo le mencionaba, acá se originan los problemas. No solo porque el límite abajo podía ser 0, sino porque se producían unas cosas que se llaman indeterminaciones. Una indeterminación no quiere decir que no existe. ¿Sí? No estoy diciendo que no existe. ¿Sí? Que está indeterminado, que no sé lo que es en ese momento. ¿Sí? ¿Cuáles de las más comunes? 0 partido por 0, infinito partido por infinito, o más menos infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? 0 por infinito, yo la voy a transformar en una de estas dos, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0. Las dos primeras son las que más se dan, ¿no es cierto? Entonces ahí donde uno hacía el manejo algebraico y al final ese 0 partido por 0 se desaparecía y se transformaba en un número o finalmente no existía. ¿Ya? Y justo en este caso estamos en una división. ¿Sí? Y si usamos a lo bruto, digamos el álgebra límite, debería ser el límite de arriba partido por el límite de abajo. ¿Sí? Pero si yo calculo solamente el límite de arriba, ¿qué pasa cuando el xy tiende a 0? ¿Cuánto de arriba? 0, ¿no es cierto? Sí, porque me queda 0 por 0, 0. ¿Y qué pasa si ahora miro el denominador, el x cuadrado más y cuadrado, y el x y el y tiende a 0? ¿Cuánto me da? 0. Entonces, ¿qué pasa? Me da indeterminado. Entonces se produce una indeterminación. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese caso. ¿Ese límite va a existir o no va a existir? ¿Qué creen en ese caso? ¿Creen que existe ese límite? Voy a hacer la gráfica de esa función. Y van a verlo en forma gráfica. Ya me dicen en ese caso creencia. Con GeoGebra. Vista 3D.
Voy a cerrar la vista 2D. Esta siempre sale por defecto. Voy a quitar acá el plano. El rojo siempre es el X. ¿Ya? Nosotros ponemos el X acá. El verde el Y. Y el azul el Z. Y voy a ingresar. Bueno, si baja la versión 6, es muy parecido, ¿cierto? O sea, sale más con unos flash o algo así, pero es lo mismo. Entonces la función era x por y dividido, entre paréntesis, ¿se alcanza a ver abajo, no? Sí. Sí. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Ahí está mi función, aprieto enter y me va a aparecer acá mi vista algebraica. ¿Sí? Le puso ¿ya? Ahí tengo mi función. ¿Qué pasa cuando me acerco al 0, 0? Así, a ese punto. ¿Qué creen? ¿Existe ese límite o no? Me voy a acercar por acá. ¿Qué pasa si lo miro como más de lado? Creo que sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Pero sí. Miren, lo voy a poner así. ¿Qué pasa si me acerco acá al 0, 0? ¿A cuánto me estoy acercando ahí? ¿A qué valor me estoy acercando? Bueno, Como medio, ¿no? sí. ¿Sí o no? Como medio quizás, no sé. No sé, también. Pero ¿qué pasa si lo miro así? Y me acerco al 0, 0. ¿A cuánto se estaría acercando por acá? Al menos medio. Menos medio, ¿cierto? Entonces, quizás la trayectoria que yo tome voy a tomar distintos valores. ¿Sí? Entonces, gráficamente estoy viendo que acercándome por un lado y otro da distinto. Entonces, ¿qué quería concluir con eso? Que no existe. Que el límite no existe. ¿Sí? Porque ya tiene al menos dos límites, ¿cierto?, que son distintos. ¿Ya? Y eso es lo que en realidad vamos a concluir, que este límite efectivamente no existe. En la gráfica. Entonces, veamos cómo se hace para demostrar que dos límites no existen. ¿Sí? Entonces, muy parecido a lo que hacíamos en cálculo 1. Lo digo yo. Voy a calcular el límite, donde x en este caso tiende al 0, 0, o a b, como quieran ponerlo, de f de xy. Pero estos xy van a estar en el conjunto, o en la trayectoria, o camino, como quieran llamarlo, B1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos los que vi que se acercaban por la parte de arriba. ¿Sí? Entonces tengo que definir ese camino, ¿cómo sería? ¿Ya? Y voy a calcular otro límite, también con x en 0, 0, de tal forma que el x y el y se acerca a eso, pero ahora con xy acercándose por otro camino B2, ¿sí? Con B1 distinto de 2. Y de tal forma que todos los límites, ¿cómo tienen que ser? Ahora, ojo que esto, B1 y B2, pertenecen al plano, R2. ¿Sí? Porque estoy tomando el X y el Y. ¿Qué quiere decir eso? Es como si estuviera mirando desde arriba esta función. ¿Sí? Como si estuviera mirando de arriba. Pulso.
al X, puedo cambiar el color acá. Color más verde puede ser. Entonces, fíjense que ahí aparece como con luces, donde está más oscuro y más, y otro lado donde aparece más, o sea, más claro, está más cerca y el otro está más oscuro. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo podría tomar este camino. Voy a recortar eso. Entonces, yo podría tomar este camino. Eso sería como una recta, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, podría tomar y igual a X. ¿Sí? O podría tomar este camino quizás. ¿Qué camino es ese? ¿X igual 0? ¿Qué X igual 0 sería este o no? ¿Qué será? Y igual 0. Igual 0, ¿cierto? Porque ahí el X toma cualquier valor, pero el Y vale siempre 0. Lo que no podría tomar este camino. ¿Sí? ¿Por qué no podría tomar ese camino amarillo? Porque este punto tiene que ser un punto cercano a este. ¿Sí? Y este es el punto que yo estoy tomando. ¿Es cercano a ese, no? No, para nada. No me sirve ese camino. ¿Sí? Tienen que ser puntos, si quieren que pasen, o curvas que pasen por ese punto, o que sean cercanas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, no puede pasar porque no puede definir porque lo indetermina, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso tiene que ser cercana, por eso hablo de cercana. ¿Sí? Pero en sí, es todo muy cercano menos ese punto. Por tanto, esa amarilla no puede ser una trayectoria que me ayude a calcular el límite. Obviamente, si tomo esa trayectoria me va a dar un valor distinto, pero no me sirve. ¿Ya? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Se toman los ejes coordenados, se toman la trayectoria y igual 0 y x igual 0. ¿Sí? Y se trata de ver que esas dos sean iguales, que son distintas. Si son iguales, se empiezan a buscar otro tipo de trayectoria. ¿Ya? Veamos entonces, para este caso, vamos considerando distintas trayectorias. Entonces, vamos a considerar la primera trayectoria. Y vamos a considerar todos los valores x, y, pero de tal forma que y sea igual a 0. ¿Ya? Y la segunda trayectoria, de tal forma que x sea igual a 0. ¿Sí? Repito, ahí está el plano de aquí, ¿cierto? Igual 0 sería esto, por así decirlo. Eso es igual 0. O sea, eso sería B2, no, B1. B1. Voy a ponerle esto. Sería una trayectoria B1. Y esta sería la trayectoria encima B2. ¿Ya? Veamos qué sucede con esas dos trayectorias. ¿Ya? Esperemos que con esa no debe ser distinto y al tiro demostramos que el límite no es así. ¿Ya? Lo bueno de esto es que al tomar esas trayectorias o esos caminos, sobre todo ahora que tenemos con dos variables, eso me va a llevar a un límite de una variable. Y ya sabemos calcular el límite de una variable, así que no vayamos a tener problemas. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende al 0, 0, la función que era x por y, ¿no es cierto? Partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Pero con xy en B1.
¿Sí? Entonces esto se transforma en el límite. Fíjense, como está en B1, el I vale siempre ¿cuánto? Sí. 0. O sea, el I vale 0. Por tanto, el único valor que se va a mover es el X. ¿No es cierto? Como el I vale 0, lo único que yo trato de sacarme el X al 0 y el X igual 0. ¿Sí? Por eso el I se transforma en una función de una sola variable. ¿Por qué? Porque el I se transforma en 0. Y como el I se transforma en 0, veamos qué pasa con la función. Bueno, arriba me queda 0 y abajo me queda X cuadrado, ¿no es cierto? Porque el I vale 0. ¿Sí? Entonces me queda el límite cuando X tiende a 0. Pero 0 partido por X cuadrado, ¿cuánto es? Sí. 0. Y el límite de una constante es la misma constante. O sea, el límite de 0, ¿cuánto debería ser? 0. Así que, si me voy por ese camino, el límite vale 0. Veamos por ahora por el otro camino. La misma función, pero ahora el XY Sí, está en el B2. está siguiendo ese camino. ¿Sí? B2, el rojo. Ahora el B2, ¿qué significa? Que el X siempre vale 0 y el Y toma cualquier valor. ¿Sí? Entonces, si el X vale 0, Arriba la cosa. entonces va a depender solamente de Y, y arriba me va a quedar 0 por Y, 0, partido por Ahí, y al cuadrado. Y al cuadrado, perfecto. ¿Sí? Nuevamente hago la operatoria acá, me queda 0, y eso igual a 0. O sea, me dieron los límites iguales. ¿Qué significa eso? ¿Qué límite existe? ¿Ah? Nada, no significa nada más. ¿Sí? Porque acuérdense que tenemos que ver que los infinitos límites existen. ¿Sí? Que nunca lo vamos a poder comprobar, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros estamos buscando que ese límite no existe. ¿Ya? Que vimos más o menos la idea gráfica que no existía. Entonces necesitamos buscar otra trayectoria de tal forma que podamos conseguir eso. ¿Cómo lo vamos a acercar acá? De 1000 formas. Probemos, por ejemplo, una recta acá, así. Otro tipo de recta. ¿Esa cuál va a ser? Y igual a Y. Con esa, ¿cuánto me da? Si me da 0, tengo que buscar otro. Si me da distinto a 0, he demostrado que el límite no existe. Porque encontré dos límites que son distintos. Tienen que calcular el límite cuando X tiende al 0, 0 de X por Y partido por X cuadrado más Y cuadrado, pero ahora con XY en B3. O sea, B3 lo hemos definido como X igual con Y. ¿Sí? Y es un camino que pasa por el 0, 0. ¿Sí? Repito, no puedo decir X igual 1, por ejemplo. Eso no pasaría por 0, 0. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Recuerden, siempre cuando yo tomo trayectoria, me va a llegar a un límite de una sola variable. ¿Le dio un medio?
Como dice que en la gráfica también veíamos que era un medio, ¿se acuerdan? Sí. Había un límite de un medio. Entonces podría ser correcto, ¿no? Veamos. Como x igual con y, el x y son iguales. Entonces dejamos una de las variables. Ejemplo, hacemos x. ¿Ya? Entonces el x se acerca a 0. ¿Ya? Y el x igual con y, ¿no es cierto? Como el x igual con y, me queda x por x, si quieren. ¿Cuánto me queda? X cuadrado dividido por, estos dos son iguales, este es x cuadrado y este también es x cuadrado, 2x cuadrado. Bueno, si tomamos el límite ahí, obviamente no da 0 partido por 0, pero acá podemos trabajar algebraicamente. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar la x cuadrada. Simplificamos la x cuadrada, perfecto, y me queda el límite cuando x tiende a 0 de un medio, y como eso me queda un medio igual a, este me dio un medio, este me dio 0, son distintos, por tanto el límite no existe. Entonces podemos concluir que no existe el límite cuando x tiende a 0, 0 de x por y partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? No existe ese límite. Y ya encontramos, es fácil encontrarlo. Profe, consulta en el tercero cuando trabajó con B3, ¿Ya? el X podría tender a otro número, a 1 por ejemplo. Que si el x tiende a 1, O sea, perdón, con X, Y, que se acerquen a otro número acá. Sí. Sí, a lo que sea. No, pues claro. Sea lo que sea. Ah, ¿Sí? Ahora, si esto se acerca, por ejemplo, a 1, 1, no estaríamos haciendo el trabajo, porque con 1, 1 no se les hace abajo, no se produce el 0 partido por 0. ¿Sí? Entonces nosotros, o sea, vamos a ver al tiro el trabajo, las complicaciones, 0 partido por 0, ¿no es cierto? Básicamente vamos a ver 0 partido por 0. ¿Sí? Eso es el tipo de límite. La determinación de fracciones, porque las fracciones son las que traen problemas. ¿Sí? La raíz cuadrada también. Entonces, si ven, justamente, miren, cuando yo me iba por acá, esta es una trayectoria, esta es la del X. La del X, ¿cómo la llamamos? Cuando me iba por aquí, B1. B1. Ya. Esto es B1. ¿Sí? Fíjense, si me voy por B1, si ven, me acerco a 0. ¿Sí? Vámonos por el I, que está acá. Si me acerco por B, B2, también me va a llevar 0. ¿Sí? Pero cuando me acercaba con X igual a Y, fíjense, ¿sí? Justo este, ahí, esto es X igual a Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Justo acá al medio. Entonces si me acerco por ahí y lo miro, y justamente me da un medio. ¿Sí? ¿Y cuándo me da menos un medio? Este camino, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, acá está el X y acá está lo y negativo. Entonces, ¿cuánto era? X igual a menos Y. ¿Sí? Si yo tomaba X igual a menos Y, menos. ¿Sí? Y de hecho, si tomo otra recta, esto como va a ir creciendo para allá, va tomando otro valor en los límites. ¿Sí? Entonces, no existe. ¿Veamos otro? A ver, el límite cuando x tiende al 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Antes de hacer eso, una pequeña observación. Fíjense que la primera las primeras trayectorias, yo les dije siempre tomar igual 0 y igual 0. ¿Sí? De hecho, en algunos libros dice el límite iterados. ¿Sí? Porque me acerco primero por un lado y después por el otro. ¿Ya? Entonces se llaman límites iterados. ¿Ya? Pero lo podemos hacer hasta mental. ¿Sí? Vamos a hacer ese cálculo mental porque digo, ya, ¿qué pasa si el x vale 0? Ah, si el x vale 0, esto vale 0 partido por eso a 0. Listo. ¿Qué pasa si el y vale 0? Ah, esto también vale 0. ¿Sí? Entonces, generalmente, si yo tomo estas dos trayectorias al comienzo, siempre lo puedo hacer mental el cálculo. ¿Sí? Y después lo escribo. ¿Sí? Y si me da los dos ceros, busco una tercera yo
que me dé distinto. Bien. Veamos ese link, a ver. ¿Alguien hizo el cálculo mental de los iterados que le dije? Cuando el x vale 0 y el y vale 0. Tratemos de hacerlo, a ver. ¿Qué haces si el y vale 0? Eso ahora es el línea, ¿cierto? ¿Cuánto me queda el límite? X cuadrado partido por x cuadrado. ¿Y eso cuánto? X cuadrado partido por 1. ¿El límite de 1? 1. Ya, entonces si el y vale 0, el límite vale 1. ¿Qué pasa si el x vale 0? Menos 1, ¿cierto? Entonces al tiro con los límites con B1 y B2, ya pillé dos límites distintos y al tiro no existe. ¿Sí? Así que este límite también no existe. Escríbanlo, ¿eh? Tienes. Si x está en B1 es porque el y vale 0. ¿Sí? Entonces primero por el y vale 0. Y el x se acerca a 0, ¿cierto? Entonces debe depender solamente de x ahora. Y como el y vale 0, desaparece esto y me queda x cuadrado partido por x cuadrado. Simplifico. Me va a quedar límite de 1 y eso vale 1. ¿Sí? En cambio, cuando va hacia arriba, me voy acercando acá. Ahí, bueno, tengo que anotar. Acá no puedo pasar por ese punto. ¿Ya? Se llama punto de acumulación eso. Acá en B2, ¿qué sucede? El x vale 0. Como el x vale 0, va a depender de y, no ahora el límite de una variable. Y me va a quedar menos y cuadrado partido por y cuadrado. Esto vale 0, esto vale 0. ¿Sí? Se simplifica
y me queda menos 1. Como son distintos, por tanto, el límite no existe. Por ser límites